USB ha reemplazado a toda forma de comunicación con el mundo exterior en los últimos 10 años. Las computadoras actuales, por ejemplo, no tienen puerto Ethernet, sino que por razones de que son demasiado finitas y el puerto Ethernet es ancho, lo que se ha decidido es, por ejemplo, hacer adaptadores USB a Ethernet. O, por ejemplo, si yo tengo un disco rígido de los que se utilizaban para las computadoras tradicionales y lo quiero conectar a mi actual PC, bueno, utilizaré entonces un adaptador USB al formato de distintos discos rígidos, inclusive SCSI, que puedo llegar a tener. Es decir, USB se convirtió en la puerta obligatoria para poder conectar cualquier cosa a una computadora, o inclusive cualquier cosa con cualquier cosa. Recordemos el final de la última clase. Hablábamos de transferencias, hablando de transacciones y de paquetes. Nos lleva esto a decir que una transferencia es la unidad de comunicación básica, que se divide esa transferencia en varias transacciones, y cada una de estas transacciones consta de un identificador que se llama token, que es el que nos dice qué es lo que vamos a hacer. Luego vendrá el paquete de datos asociado con ese qué es lo que queremos hacer dado por el token. Y por último, un handshake, que es el ponerse de acuerdo en que la comunicación se realizó efectivamente, satisfactoriamente. Entonces, el token arranca con un PID, que es, vamos a recordar de que había 16 opciones distintas, indicando qué es lo que quiero hacer. ¿Sí? Enviar datos, leer datos, dar una directiva de control. Luego vendrá una información adicional propia, característica de qué es lo que le estemos pidiendo hacer. Y luego un CRC, que será el que nos indicará, que nos permitirá detectar y corregir la existencia de errores. Entonces, cada transferencia consta de típicamente 3 transacciones. Cada transacción consta de típicamente 3 etapas. Y luego, del cual arrancamos y que vamos a analizar es el PID. Entonces, empecemos por la primera parte. Entonces, al principio de todo tenemos un campo que se llama sync. Sync es cuando no tenemos nada que transmitir, el canal de comunicación generado por el host se genera la máxima frecuencia posible, produciendo cambios de 0101 para que todos los relojes de los dispositivos que están conectados en la interfaz se puedan sincronizar y de esa manera mantener el sincronismo durante el lapso de la comunicación. Arranquemos por el PID. El PID es el Packet Identifier. Está compuesto por 4 bits y que se complementan, es decir, se envían 4 bits y luego su complemento para certificar de la forma más barata posible, porque por 4 bits no se justifica generar un CRC, 4 bits y su complemento para verificar de que no ha habido ningún error en la recepción. Cumple la función de identificar qué tipo de paquete se está enviando en ese momento por el bus. Corresponde a 4 bits, con lo cual son 16 combinaciones posibles, y que nos dan lo siguiente. Una opción es out, otra opción es in, start of frame y setup. In y out e in son claramente salida de datos y entrada de datos. Es decir,
enviar datos, siempre los puntos de vista de input y output están dados desde el lado del host, porque es una comunicación eminentemente jerárquica. El start of frame es el inicio de toda conversación, de toda comunicación, y el setup es una directiva de programación hacia el device. Acá hay que aclarar que cuando yo digo in y out, le estoy diciendo al dispositivo, te voy a leer o te voy a escribir. No estoy leyéndolo o escribiéndolo, sino que primero le digo, te voy a leer, y luego en la siguiente transacción le voy a decir, pásame los datos. ¿Cómo le digo pásame los datos? Bueno, si le dije, te voy a leer, él ya se prepara colocando en un buffer los datos que quiere salir, y luego le daré una directiva de data con la cual le estoy abriendo la compuerta que el dispositivo vuelque los datos. Si yo le hubiera dicho out, el dispositivo se prepara para leer, y luego yo en la siguiente secuencia de datos le enviaré el paquete de datos que quiero que reciba el dispositivo. Luego viene handshake, el cual puede ser acknowledge, not acknowledge, que el dispositivo no puede aceptar los datos o no puede enviar datos, y stall, lo cual no significa, not acknowledge no significa error. Así que not acknowledge significa no te puedo atender en este momento. Y stall significa que estoy queriendo hacer algo que no me está permitido. Como por ejemplo, leer un dispositivo que sea de entrada. Perdón, que sea de salida. Entonces, si yo quiero leer un dispositivo que está preparado para recibir datos, no me va a contestar nada y me va a generar como respuesta un stall. Ahora los vamos a ver. Y luego hay un preámbulo, que es el que se utiliza para hacer ciertas alteraciones específicas dentro del bus. ¿Alguna duda hasta aquí? Por ahora no, todo bien. Entonces, primero vendrá el PID. El PID dijimos que son 4 bits con su complemento. Y luego vendrán 11 bits que corresponderán a la dirección del dispositivo en 7 bits y la dirección del endpoint en 4 bits. Si ustedes recuerdan, en la primera clase de USB dijimos que se pueden llegar a conectar hasta 127 dispositivos. ¿Por qué? Bueno, porque el campo que está reservado para la dirección del dispositivo es de 7 bits. Y a su vez hemos dicho que teníamos 16 endpoints. Claro, 16 endpoints porque el campo que está reservado para indicar el endpoint es de 4 bits. Y luego vendrá un CRC5, que es la forma en la cual tenemos la posibilidad de trabajar con detección y corrección de errores. Eso es cuando quiero hacer una operación de lectura o escritura de algún dispositivo, de algún device. Ahora, cuando comienzo la trama, ahora vamos a verlo en un diagrama temporal que quizás quede más claro, le enviaré un PID diciendo start of frame, que era uno de los códigos válidos, y luego vendrá un número de 11 bits, es decir, desde 0 hasta 2047. 11 bits. Es un número generado a través de un contador y que en forma sucesiva va marcando las tramas, el número de tramas. Con lo cual, con ese número de trama me voy a dar cuenta si me aparece la trama 5 después de la 3, significa perdí la 4. Y vendrá luego un CRC5, que es un código de redundancia cíclica de 5 bits, o de orden 5, mejor dicho, de orden 5, que es apto para paquetes de pequeña cantidad de datos. Los paquetes de datos tendrán, como siempre, un identificador, luego un tamaño variable de 0 a 1023 bytes,
Entonces tendré que decirle, para no quedarme colgado, tendré que decirles de qué tamaño es el paquete de datos que estoy esperando que me envíe. Y luego vendrá un CRC16. El CRC16 es un polinomio de orden 16 y por lo tanto es para supervisar, controlar, detectar errores en paquetes de datos más grandes y por lo tanto ahí no me cabría el CRC5. Para tener un mayor tamaño de datos protegidos por el CRC, voy a utilizar CRC16. Entonces, luego de lo cual vendrá el handshake. Ahí entonces el dispositivo me mandará un handshake diciendo todo bien o recibí bien el paquete pero no estoy en condiciones de procesarlo porque estoy en otra cosa. Entonces te pediré, por ejemplo, de que eso desencadena. Si le contesto un not acknowledge, significa que no le di la conformidad y de vuelta, no porque hubiera error, sino porque no lo puedo procesar. Con lo cual, el host deberá volver a enviar el paquete. Install, ahí sí significa que hay una condición de error. En esta situación lo que se está diciendo es, me pediste algo que no es correcto o ha habido algún tipo de error y por lo tanto el stall significa, es una condición especial dentro de la máquina de estados. No hay que retransmitir el paquete, sino buscar la forma de salir de esa situación de stall. Lo tiene que prever el firmware del dispositivo. En el caso del start of frame, dijimos que vendrá la identificación del start of frame dentro de la identificación del PID. Luego vendrá una información adicional compuesta por 7 bits para la dirección del dispositivo y 4 bits para la dirección del endpoint. Fíjense el orden en el cual tienen que aparecer los bits. Primero el menos significativo y por último el más significativo. Cada trama que se transmite, la trama era de 1 milisegundo para USB 1.1 y de 125 microsegundos para cada trama de USB 2.0. Cada trama tiene que ir arrancada, precedida no, tiene que iniciarse con un start of frame, inicio de trama, con un número. Dijimos que es un número correlativo. Luego, el CRC consiste, y eso supongo que lo vieron en Técnicas Digitales 1, es el que se llama chequeo de redundancia cíclica, el Cyclic Redundancy Check, que consiste en tomar el paquete de datos que se quiere transmitir, ponerlo todo en un buffer, uno a continuación del otro. Y los unos y ceros de ese paquete de datos pasan a ser los coeficientes de un polinomio. Entonces, si yo tengo un 1, significará que ese término del polinomio dado por el orden del bit existe. Si tengo un 0, significa que el polinomio que corresponde al orden del bit no existe. Entonces será, por ejemplo, que me queda un polinomio que sea x² más x más 1, por ejemplo. Y ese polinomio lo divido por un polinomio estándar, conocido por emisor y receptor. Entonces, el polinomio que se usa para dividir, en el caso del CRC5, es un polinomio de grado 5. Esto significa x a la quinta, x al cuadrado, más 1. Y en el caso del CRC16, será x16 más x a la 15 más x² más 1. Entonces, tomo todo el conjunto de datos que los pongo, los bits uno a continuación del otro, los bytes uno a continuación del otro, entiendo que son los coeficientes de un polinomio, lo divido por el polinomio de referencia, por ejemplo, este polinomio, y transmito los datos más el resto
del polinomio, del cociente de polinomios. No envío el cociente, sino que envío el resto, lo que me quedó en el cociente. El receptor tendrá la habilidad como para recibir los datos, recibir el resto de ese cociente de polinomios y reconstituir errores que se hayan producido en la transmisión. Entonces, cada paquete va a estar compuesto. Primero arrancamos con el sync, que dijimos que era el cambio en forma permanente para sincronizar lo que se llama los estados JK, pasar de un 1 a 0 en forma permanente, buscando sincronizar el receptor. Luego vendrá el PID y luego lo que corresponda de acuerdo con ese PID. Entonces, el primer PID que vamos a analizar es el Start of Frame, luego el Setup será una orden, una directiva que se le está enviando al dispositivo. In y out son órdenes de te voy a leer o te voy a escribir. Y luego vendrán los paquetes de datos. Fíjense que hay dos paquetes de datos que llamamos data 0 y data 1 y que son exactamente iguales, solamente que tienen distinto PID. Se tratan igual. Simplemente es otra forma de verificación, porque si yo, la directiva de USB es que tengo que enviar un paquete de datos data 0, el siguiente paquete de datos data 1, y así sucesivamente se van alternando. Si yo recibo dos paquetes de datos consecutivos data 0, significa que se me perdió por lo menos un paquete data 1 en el medio. Análogamente, si recibo dos paquetes consecutivos data 1, significa que se me perdió un paquete, por lo menos un paquete data 0 en el medio. Y luego teníamos acknowledge, not acknowledge y stall. Y el pre, que dijimos que es un preámbulo especial para ciertas condiciones que nos exceden en este curso. Entonces, la información podrá ir de 1 a 1025 bytes. Tendremos primero el sync, luego el PID, distintas opciones, y en el único caso en el cual data más y data menos no son complementarios, es cuando tenemos que marcar el fin del paquete, que hacemos que las dos, tanto data más como data menos, vayan al estado lógico bajo. Se llama trama al tiempo que transcurre entre dos start of frame. Con lo cual, lo que hacemos es certificar que cada trama irá precedida por un start of frame. Entonces, los tokens serán in, out, start of frame y setup. In es te voy a leer, out es te voy a escribir, start of frame será el indicador de inicio de trama, y setup es préstame atención, te voy a programar. Y eso va a quedar claro en una animación que vamos a ver de lo que es la enumeración. Los datos serán data 0 y data 1. El handshake, dijimos las opciones acknowledge, not acknowledge y stall. Y el PID especial, que es el de preámbulo, que es el que llamamos pre. Entonces los paquetes arrancarán con un setup. Estamos pensando en cómo vamos a programar un dispositivo. Le digo setup, dirección del dispositivo, endpoint del dispositivo, CRC5. Ahí le dije, por ejemplo, te voy a leer. Entonces, luego le diré, te leo dispositivo tal, con endpoint tal, y entonces el dispositivo me colocará los datos. Análogamente, si después del setup le digo out, voy a escribirlo y será el host el que en la próxima transacción de datos tendrá que enviar el paquete de datos. Aquí tenemos una transacción en la cual tenemos escritura de datos al dispositivo tal, endpoint tal, con un CRC. Y luego aquí en rojo es información puesta por el host. Vendrá
un paquete un paquete de datos data1, se supone que el anterior había sido data0, con los datos que yo quiero transmitir, con un CRC16. Y acá me contestará el dispositivo en negro con un acknowledge. Ahora digo output, dirección, dispositivo, que no tiene que ser el mismo. Vamos a ver que hay un cierto criterio para ver en qué orden o con quiénes me voy conectando. Output, dirección, endpoint, CRC5, datos, CRC16 y el dispositivo contesta con el acknowledge. Entonces, esta operación puede ser a otro dispositivo. No tiene que ser al mismo que vimos acá. Fíjense, dije puede ser. Puede ser que sea al mismo dispositivo, al mismo endpoint. Depende de la planificación que se haga en el host. Entonces, los acknowledge son 3 alternativas. Y el preámbulo, el pre, lo que hace es decir que viene a continuación una transferencia de baja velocidad. Ese es el significado de pre. Siempre el host es el que pone el punto de vista para el in o el out. In para el host, out desde el host. Entonces, la trama para una transferencia bulk. Bulk habíamos dicho que era una transferencia masiva. Por ejemplo, leer o escribir un pendrive, leer o escribir un disco rígido externo. Las transferencias bulk, es decir, masivas o a granel, son las que se van a hacer cuando no tenga otra cosa que hacer. No puedo garantizarle latencia, no le puedo garantizar atención a las transferencias de tipo bulk. Porque si yo le doy a una transferencia de tipo bulk importancia, se puede tomar todas las transferencias. Imagínense, quiero transferir un DVD a un pendrive. Estamos hablando de centenares de megabytes. Con lo cual, si le doy mucha prioridad, mientras esté transfiriendo el DVD al pendrive, no voy a poder hacer otra cosa. Con lo cual, las transferencias masivas o a granel se van a realizar cuando el bus no esté ocupado en otra obligación que le requiera mayor atención, o el término preciso es que no le exijan latencia. Interrupción son transferencias de pocos datos, pero que se exige que se garantice la latencia. Estoy diciendo que necesito que obligatoriamente el host me preste atención. Con lo cual, dentro de la trama serán los que van al principio, aquellos que requieran latencia, atención. Y vamos a ver también una animación al respecto de esto. Entonces, los dispositivos de interrupción son habitualmente el teclado, el mouse. Recordemos que cuando nosotros hagamos algún dispositivo de tipo adquisición de datos, vamos, para simplificar el diseño, a simular que se trata de un dispositivo de interfaz humana, Human Interface Device. Es decir, que lo voy a hacer aparecer como un teclado habitualmente, con lo cual me resulta de conexión directa, no tengo que escribir ningún device driver, que se puede hacer, pero de ser posible trataré de evitarlo. Tendré que escribir un device driver cuando esté diseñando un dispositivo especial, como puede ser, por ejemplo, un sintonizador de televisión, que no lo puedo hacer pasar por teclado o por mouse. Las transferencias isócronas son las de streaming, fundamentalmente para audio, en las cuales tendré un in, dirección, endpoint, CRC5, y datos,
que en este caso, como es una operación de IN, los va a tener que poner el dispositivo, seguramente será un micrófono, con un CRC16, pero aquí no hay handshake. Las transferencias isócronas son onda, arreglátela como puedas. Si falló, falló. La vida de nadie va a depender de que se pierda una transferencia isócrona. A lo sumo tendremos un ruidito en el parlante porque se perdió un dato. Y eso es lo que uno ve, por ejemplo, en televisión satelital cuando son días de niebla, que se empieza a pixelar la imagen porque se perdieron paquetes que están llegando debido a que las condiciones atmosféricas impiden que lleguen todos los paquetes. Las de control serán directivas, y esto va a quedar bien en claro cuando veamos la animación de la enumeración. ¿Qué tipo de directivas? Por ejemplo, pedirle, mándame el descriptor de dispositivo. Recuerden ustedes que USB es una interfaz en la cual el dispositivo se identifica. Es decir, que el dispositivo se identifique quiere significar que el host no imagina nada. Será el dispositivo quien, a través de una tabla, le avise al host qué tipo de dispositivo se trata. Para lo cual entonces le enviaré alguna orden, y esa orden de mandame el descriptor de dispositivo lo codificaré aquí, por ejemplo en estos 8 bytes de setup, y el dispositivo me dirá, ok, te entendí, acknowledge. Y luego leeré, desde el host, leeré dispositivo endpoint, y acá me enviará el dispositivo, el descriptor que le acabo de pedir. Y en este caso será el host el que pondrá el acknowledge del handshake. O eventualmente, para cortar una secuencia, enviaré, vamos a ver, un out a dirección dispositivo con un paquete vacío. Fíjense, acá tengo data 1 y el CRC que solamente usa el PID este de data 1. Y el dispositivo entonces enviará el acknowledge. Esto significa, terminamos esta etapa, arrancamos con otra. Onda, terminó este capítulo. Entonces, aquí, este in, por ejemplo, después del setup, que ha sido codificado lo que le estoy pidiendo a través de estos 8 bytes de datos, el dispositivo me dará el descriptor que le estoy pidiendo. Podrá ser descriptor de dispositivo o descriptor de endpoint, lo cual lo estoy codificando por medio de estos 8 bytes que vienen acá, que obviamente emisor y receptor están de acuerdo en eso. Y para cerrar una etapa y pasar a la siguiente, se enviará desde el host, por supuesto, un paquete vacío. Es decir, sin datos. Tenemos entonces, el sistema está ocioso, enviamos una directiva de in a un determinado dispositivo y endpoint, y luego vendrán los datos, acá en color, en gris, estamos dando las directivas que salen del host, en blanco las que vienen del dispositivo. Entonces el host le dice in, por supuesto, dispositivo y endpoint. El dispositivo colocará los datos que le estoy pidiendo y eventualmente, si me pone los datos, es que estuvo todo bien. Si me pone not acknowledge o stalled, significa las cosas no anduvieron bien. Y lo que se hace es volver al estado idle para decidir luego qué secuencia se sigue. Entonces, si todo anduvo bien, el host le dice in, te quiero leer,
el dispositivo pone los datos y el host envía el handshake. De vuelta, color gris es el host, in, los datos los pone el dispositivo, acknowledge. En el caso que se trate de una salida, después del estado ocioso, le enviamos una directiva de salida, dispositivo tal, endpoint tal. Luego, color gris, los datos los pone el host. Y el dispositivo contestará con acknowledge, not acknowledge o stall. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Quedó claro? Por mi parte, todo bien. Gracias. Entonces, en el caso de transferencias masivas o a granel, bulk, puede darse el caso que la escritura implique múltiples outs y la lectura múltiples in, para no perder tiempo con todos los preámbulos, sino que, por supuesto que con los correspondientes handshake, pero se pueden enviar sucesivas secuencias de out o sucesivas secuencias de in. En el caso de las transferencias de control, las transferencias de control las podemos interpretar como órdenes directivas que se le dan al dispositivo. Arrancamos entonces con el setup, un paquetito de datos que dijimos que es chiquitito, y el acknowledge por parte del dispositivo. Aquí entre el setup diciendo, che, te voy a programar, y acá en forma codificada, que entienden, en un lenguaje que entienden emisor y receptor, host y device, le estoy diciendo, mándame el descriptor del endpoint 5. Y acá está caracterizado por medio de lo que llama flujogramas. Entonces hago una transferencia de setup, el emisor paso del estado x-1 de transferencia, cuando se recibe, paso al estado de referencia, luego hago la aceptación de datos, mejor dicho, hago la transferencia de datos y queda el estado de aceptación que en este caso el dispositivo coloca el acknowledge. Entonces, esta es la representación a través de un diagrama de flujos consecutivo de la operación que estamos indicando nosotros. En el caso de las transferencias de interrupción es similar, solamente que similar a las de control en cuanto al diagrama de operación. También las transferencias de interrupción exigen latencia. Es decir, que responder en un cierto tiempo. Las transferencias de control, como son cosas importantes, programaciones, también requieren, por parte del receptor, garantía de latencia. Las transferencias isócronas son, che, te voy a escribir, te voy a leer, poneme los datos, no hay ningún acknowledge. Che, te voy a escribir, pongo los datos, no hay ningún acknowledge. Entonces, los endpoints van a ser 14 en total, en los cuales hay que diferenciar claramente porque el endpoint 0 siempre estará activo, por eso no se lo identifica. El endpoint 0 siempre va a ser el endpoint de control y va a tener que existir en cualquier dispositivo, que podrá no tener más endpoints, pero sí seguro tiene que tener un endpoint de control. El endpoint 0, dijimos entonces, es sobre el cual se dirigirán las opciones de setup y del cual vendrá como respuesta el handshake. Los endpoints de interrupción son similares a los de transferencias a granel. No requieren mayor identificación porque podemos llegar a tener 14 en total. Los isócronos van a ser 16, numerados 8 a 15 de entrada y de salida.
El proceso de numeración, que es lo importante, es el proceso que se desencadena cuando conectamos un nuevo dispositivo y sentimos que la computadora hace pling, detectó algo nuevo. Eso indica, arrancó el proceso de numeración. El proceso de numeración es descubrir los detalles de un periférico. ¿Con qué idea? Con la idea de conocer de qué periférico se trata y por lo tanto buscar el device driver más adecuado para ese periférico. Puede ser que el sistema operativo ya tenga un device driver para ese periférico, a ese dispositivo que he conectado, o bien que pueda llegar a pedirle al dispositivo que me brinde la posibilidad de acceder a un device driver especial. Por ejemplo, conectar un teclado no requiere ningún device driver, porque dijimos que es un dispositivo de interfaz humana, no requiere device driver. Un mouse tampoco. Ahora bien, si yo conecto un dispositivo extraño, como puede llegar a ser un sintonizador de televisión, que es el caso especial, un sintonizador de televisión para televisión digital terrestre, no lo voy a tener porque cada fabricante de ese hardware va a diseñarlo distinto. Con lo cual, al detectar un dispositivo no soportado por el sistema operativo, me va a sacar un mensajito y decir, provéeme o bien un archivo, vos directamente, o una dirección de donde descargar el device driver. Como cada dispositivo puede llegar a tener más de un endpoint, es decir, puede llegar a tener más de una interfaz, puede ser que requiera más de un device driver. Así que a veces nos vamos a encontrar con dispositivos vinculados muy habitualmente con el audio, con la exigencia de conectar un device driver, por ejemplo, para el micrófono y otro device driver para el amplificador. Lo primero que se hace es, en el proceso de numeración, por desequilibrio eléctrico, detectar que se conectó un nuevo dispositivo. El dispositivo va a tener un resistor conectado habitualmente a VCC, desde D+ o desde D-, con lo cual va a producir un cambio, un pequeño escalón en la tensión de entrada de la interfaz USB del host, con lo cual va a decir, hubo un cambio, alguien nuevo hay. ¿Y cómo seguimos? Entonces, yo host detecté que hubo un cambio. ¿Cómo sigo? Y lo primero que a mí se me ocurría es decir, che, mouse, contame de qué se trata. Pero fíjense, estoy diciendo che, mouse, cuando todavía no sé si es un mouse, un teclado, un disco rígido, un pendrive. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decirle, ¿quién sos? Claro, ¿quién sos? Significa tener que hablar con un dispositivo del cual no conozco la dirección ni los endpoints que tiene. Entonces, y esto es muy importante que lo graben, el dispositivo, cuando se conecta, se presentará, se asume que es el dispositivo con dirección 0. La dirección 0 es transitoria. Entonces, cuando se conecta un dispositivo, el host empieza a interrogar o a hablar con el dispositivo 0. Endpoint 0, claro, es de control. El endpoint 0 es el de control. Entonces empieza a hablar con el dispositivo 0, endpoint 0. Se identifica y va a llegar un momento en que dice, ya sé,
vos sos un pendrive, sos un Kingston Data Traveler de 128 GB. Ah, sí. Bueno, a partir de ahora, que ya nos conocemos, te voy a llamar dispositivo 6. Entonces, todos los dispositivos que se conectan van a arrancar como dispositivo 0. Y en un momento dado del proceso de numeración, cuando ya se supo todo, le voy a decir, vos sos el dispositivo 6. Ojo, mañana puede ser que lo llame al mismo pendrive, que lo llame no como dispositivo 6, sino como dispositivo 7, o dispositivo 5, o dispositivo 8. Es decir, que es dinámico, pero no hay ningún problema, porque en el momento que lo identifico como dispositivo 6, 8 o 5, en la tabla interna del host se dice, el dispositivo 8 hoy es el pendrive Kingston Data Traveler de 128 GB. ¿Quedó claro este procedimiento? ¿Alguna duda? Por mi parte, bien. Bien, gracias. Entonces, el dispositivo en el estado default, cuando lo conecté, es el dispositivo 0. Entonces, cuando se inicia el proceso de numeración, el sistema operativo del host pide el descriptor del dispositivo. Arrancamos con 64 bytes. En la mayoría de los casos alcanza. En otros casos van a ser necesarias varias lecturas. Después de los primeros 8 bytes, se resetea a través del bus. Se da una orden, una directiva de reset. Y entonces, una vez que se reseteó el dispositivo, diciéndole, ya sabe quién soy, le envía un comando que se llama setAddress, que es, te mando una dirección. ¿Cómo lo hace eso? Dentro del proceso de setup, envía un código que entienden emisor y receptor y que corresponde a la nueva dirección que va a tener el dispositivo. Y una vez, ya que se sabe que es el dispositivo 5, 8, 4 o 14, empieza el trámite de ir pidiendo los descriptores de dispositivos. Es decir, qué configuración tiene de cantidad de descriptores, y luego la configuración para determinar cómo está constituido internamente el dispositivo, y va siguiendo pidiendo, si fuera necesario, más bytes aclaratorios, y después pide, si fuera necesario, un texto, porque ustedes vieron que a veces aparece, se ha instalado el pendrive, la primera vez, ¿no? El pendrive Kingston Data Traveler 128. Bueno, eso va en un string que es leído por el host, y ahí lo usa solamente para mostrarme un cartelito. Y luego de lo cual, el sistema operativo va a buscar un driver para ese dispositivo. Por ejemplo, supongamos conectar un par de parlantes USB. Recuerden, hablamos de parlantes USB, aquellos que no solamente se alimentan de USB, sino que también reciben datos vía USB. No tienen ese cablecito de conexión a la parte de audio del host. Cuando se conectan por primera vez al puerto USB, el hub, es decir, pensemos que hay un hub de por medio. Entonces, el hub actúa como intermediario. El hub le envía al host una identificación para comenzar el proceso de numeración. El host va a leer el descriptor del dispositivo y eventualmente los descriptores del detalle de cómo está constituido
esos parlantes. Es decir, primero dice, es un parlante USB, y luego vendrán los detalles. Por ejemplo, un endpoint que se va a encargar de recibir los datos, otro endpoint que se va a encargar de recibir la información de la ecualización. Y otro endpoint que recibirá, por ejemplo, la indicación del volumen. Entonces, tendremos distintos endpoints que tengo que describir para que el host sepa cómo manejarlos. Entonces, el host va a buscar el device driver adecuado para estos parlantes USB. Si nunca antes los había tratado, como es un dispositivo medio raro, pedirá el device driver. Entonces, le proveemos el device driver a través de un archivo, o bien un archivo en el cual diré que está en el disco de subdirectorio device driver, subdirectorio parlantes USB, o bien le colocaré una dirección de internet de donde descargarlo. Eso se debe hacer una sola vez. Si me lo pide más de una vez, significa que anduvo algo mal. Es decir que probablemente el device driver que nosotros le pensamos proveer no era el adecuado, porque era para otro modelo o de otro fabricante o cosa por el estilo. Va a pedir entonces el device driver, que se lo proveamos si es un dispositivo raro, una sola vez. Una vez que se identificó bien al dispositivo después de todo el proceso de numeración, se le va a asignar una ranura para que sea periódicamente atendido. Entonces, el proceso de enumeración consta de un conjunto de interrogatorios que va haciendo el host, en el cual se va desnudando el device contando todo lo que contiene. Entonces, una vez que se sabe bien, se sabe cuál device driver voy a utilizar, se le da al dispositivo un número. Y ese número es dinámico, no es fijo, sino que dependerá de cada día. Y aparte, si desconecto el pendrive y lo vuelvo a conectar, no necesariamente me va a dar el mismo número de identificación. Entonces, todo esto se llama enumeración. Existe software, hay uno que se llama Wireshark, que permite hacer el análisis de todo este proceso de enumeración y que uno pueda llegar a, cuando está diseñando sobre todo un dispositivo nuevo, hacer que funcione todo el proceso. Hay 6 estados posibles para un dispositivo. Attach, es decir, que está conectado, suspendido, alimentado, en el estado default, direccionado o configurado. Para que opere normalmente tendrá que estar en el estado configurado. Y este es la máquina de estados en el cual arrancamos por power, eventualmente pasemos al estado suspendido si hace mucho tiempo, por ejemplo, que no movemos el mouse para ahorrar energía, entremos en el estado default, se lo direccione y luego quede configurado. ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, arrancamos del estado inicial attach, que es conectado, se lo alimenta. Una vez que se detectó el dispositivo, seguimos en el estado power, luego de lo cual empieza a... digamos que el host no dialoga directamente, no necesariamente con el dispositivo, sino que tiene que pasar por
los hubs, en el cual en una de esas, cuando se detecta algún dispositivo, es el hub el que detecta el cambio y el que le avisa, le chusmea al host: che, se me conectó un dispositivo. Entonces, el host le dice, hub, decile al dispositivo ese tal cosa. Y ahí actúa como un intermediario el hub. Luego, una vez que se detectó las configuraciones, se resetea al dispositivo, se ve la velocidad de trabajo que tiene, a la cual va a trabajar. Luego se hace un pipe de comunicación entre el host y el device. Eso ocurre en el estado default. Y luego empieza con un get descriptor al endpoint 0, dirección 0. Y se le envían una requisitoria de 8 bytes por parte del dispositivo. Recuerden esta cifra mágica, 8 bytes. Hay una situación que en principio nos parece irreal, pero merece el análisis. ¿Qué pasa si conecto simultáneamente dos dispositivos? ¿Con quién dialoga? Porque me aparecen dos ceros. Entonces, lo que hace el host es, tira dispositivo 0, ¿cómo andás? El que responde primero, porque tienen en esos casos generadores aleatorios de tiempo para responder, el que responde primero es el que a partir de ahí responde siempre, hasta que se termina. Y luego, entonces, cuando terminó con el dispositivo que respondió primero, el más rápido, el más despierto, pasará a interrogar al segundo. Ustedes dirán, pero es imposible que yo conecte dos dispositivos exactamente al mismo momento. Sí, eso pasa cuando arranco el host, la computadora, con varios dispositivos conectados. En ese momento, cuando los arranco, son todos ceros. En el descriptor del dispositivo estará el tamaño de los paquetes, el tamaño máximo de los paquetes que voy a enviar. Entonces, ahí está todo bien organizado por USB, el formato de todos estos descriptores. Recuerden, los descriptores los tendrán que tener ustedes en su firmware y tendrán como una tabla y tendrán que enviarlos en el momento en el cual el host así los pida. Una vez que ya lo tiene bien, bien descripto, le envía un set address diciéndole, a partir de ahora vas a ser el dispositivo número 5. Y contesta el dispositivo, ok, ya sé que soy el dispositivo 5. A partir de ahí, hablamos como el 5. Y a partir de ahí comenzará el resto de la descripción, pidiéndole un conjunto de descriptores que ya está establecido. ¿Alguna preguntita? And the frame consists of multiple packets and provides data structure for the bus. The first part of the frame is the starter frame, or Arrancamos con el SOF. Then the starter rest of the frame. frame Ustedes developer session. están escuchando el audio del video. Sí, se escucha. Sí, se escucha. USB frame timings.
As previously mentioned, the frame consists of multiple packets and provides data structure for the bus. The first part of the frame is the start of frame, or SOF. Then the rest of the frame consists of the control and data packets. Frames are continuously occurring, and with a full-speed device, each frame is 1 millisecond in duration. Es decir, que ahí hemos visto de que cada milisegundo viene una trama. Y dentro de esa trama, lo primero de todo es el start of frame. Y ahora vamos a ver cómo es que se organiza la trama. For example, if we had a bus with 2 interrupt devices and 2 bulk devices, the frame might look like this. Es decir, 2 interrupt devices en la configuración y 2 bulk devices. Interrupt devices son los que requieren latencia. Es decir, que los atendamos rápidos. Y bulk devices van a ser los que cuando podamos. Start of frame, 2 packets for the interrupt devices, then a control packet, packets for one of the bulk devices, and packets for the other bulk device. It's important to note that if the device isn't ready when the host attempts to communicate with it, the device can lose its slot or slot. Es decir, que acá tuvimos para los de interrupción en primer lugar. Y luego se les da opciones a los bulk. Fíjense que acá hay una zona gris, significa no usado. Ahora, si yo le digo al bulk, dame datos, y el bulk está en otra, perdió el turno. El host no lo va a esperar. Entonces lo saca, le transfiere a otro y tendrá que esperar hasta la próxima trama ese bulk para poder responder. Slots in that frame. There are 2 types of certification for USB devices. USB logo certification refers to hardware. Any device that features the certified USB logo has undergone hardware USB testing. The USB.org website is the official USB organization and has testing houses available for hardware certification. Drivers can also be certified, and this process is different for different operating systems. Es decir, lo que dice acá que hay 2 grados de certificación. Una es a través de la organización USB, que es la organización oficial para los grupos de desarrollo. Y la otra es que la certificación, la de Windows o la de Linux, a través de decir lo que vos hiciste está bien a través de este device driver. Bueno, dijimos que el dispositivo dentro del proceso de numeración puede estar alimentado en el estado default, direccionado, configurado, que involucra el attach y el suspend, que el descriptor del dispositivo va a derivarnos luego en una... Primero, el descriptor del dispositivo será una tabla que tendrá que transmitir el dispositivo al host cuando se lo requiera, identificándose como qué tipo de dispositivo es. Luego vendrá un descriptor de configuración y luego los descriptores de las interfaces con sus respectivos endpoints. Por ejemplo, conecto una impresora multifunción que escanea, fotocopia, imprime, etc. Entonces, lo primero que dice, buenas, yo soy una multifunción Hewlett Packard de modelo Pepito. Luego dice, bueno, ok, ya me enteré, sos tal. Ahora, describime cómo estás compuesto. Le dice, tengo por un lado una parte de impresión con estos endpoints y por el otro lado tendré una parte de escaneo con estos endpoints. Ya entonces, una vez que se terminó todo esto, el host tiene todos los detalles, pero por supuesto, fíjense que hay descriptores. Tendrá entonces que saber ir preguntando el host qué es lo que tiene que preguntar para ir conociendo el detalle.
Habíamos dicho también que cada transferencia constaba de varias transacciones, típicamente 3, y que cada transacción constaba también de 3 partes, que era el token, que identificaba qué era lo que quería hacer, el paquete de datos accesorio, que podían ser datos para imprimir, por ejemplo, o datos para configurar, o datos para pedir configuración, y luego vendrá un handshake. Entonces, el token packet precederá, será el que dirá, le dará sentido al paquete de datos que viene a continuación, y aquel que deba será el que coloca el handshake. El token packet está constituido entonces por una identificación, dirección, dispositivo y CRC. El data packet tendrá una identificación, datos, de acuerdo con el tipo de token que haya recibido, y CRC, y también un handshake. Arranquemos. Acaban de conectar un dispositivo. Se detectó que se conectó un dispositivo debido a que hubo una variación eléctrica. El dispositivo va a ser interrogado. ¿Cómo? Bueno, acá ustedes se acuerdan que habíamos dicho que teníamos el sync, que era la conmutación de 0 a 1 para sincronizar relojes. Luego viene un start of frame. Fíjense ustedes que si se fijan en los identificadores de PID que habíamos mencionado, el start of frame es 1, 0, 1, 0, y su complemento, es decir, reemplazar ceros por unos, será 5. Entonces ahí tenemos que el start of frame es A5 en hexadecimal. Luego viene un frame número DD, que bueno, es un frame que lleva un número histórico heredado de todas las transacciones anteriores. Y luego viene el CRC15, el CRC5, perdón, que corresponde a todo esto, a esto de aquí. Y se envía la información de fin de paquete. Entonces, aquí le dice, comenzamos una trama. Punto, nada más que eso. Y ahora le decimos, che, ¿quién sos vos? Setup. B, su complemento es 4. Setup. Dispositivo, dirección 0. Claro, dijimos que cuando se conecta un dispositivo arranca con la dirección 0. Endpoint 0, que es el endpoint de control. Y luego el CRC5. Fíjense que es un paquete chiquitito, alcanza con un CRC5. Y por cierto, luego viene el fin de paquete. Es decir, acá le dije, te voy a hacer un setup. Luego de lo cual viene un paquetito de datos. Un paquetito de datos de 8 bytes. Caramba, 8 bytes era lo que habíamos dicho. Y luego un CRC un poco más importante, un CRC de 16. El device contesta acknowledge, ok. De vuelta 4 y B son complemento. Hasta ahora no hizo nada, simplemente recibió el paquete de datos. Y vamos a ver qué significa ese paquete de datos. Entonces, arrancamos con el sync. Luego viene el start of frame, uno en cada milisegundo, en cada trama. Un número cíclico de frame con su correspondiente CRC5 y el fin de paquete. En el cual esto significa de que D más y D menos van simultáneamente abajo. Luego viene el paquete del inicio de la transferencia de control al dispositivo dirección 0, porque recién se conectó, endpoint 0, que es el endpoint de control que se usa para la configuración, y se le agrega el CRC5 y el fin de paquete. Y acá viene este paquete de datos, está especificado por la normativa. Entonces es una dirección de comando estándar, nada del otro mundo. Lo que estoy haciéndole con este 06 es decirle, te pido un descriptor.
te pide un descriptor, le va a generar una interrupción al microcontrolador que tenemos en el device. Luego vendrá el descriptor, el pedido del descriptor número 1. El lenguaje, bueno, podría haber el caso en que se utilizara un lenguaje particular para un determinado tipo de sistema operativo o de dispositivo. Y luego la cantidad máxima de datos que se pueden llegar a enviar en formato Little Endian, es decir, primero parte baja, byte menos significativo, luego byte más significativo. Esto significa 4,0 en hexadecimal, lo cual significa entonces 64 bytes. Bueno, ya hemos enviado todo esto. El dispositivo contesta, ok, entendí lo que me pediste. Aquí entonces es el primer paso, el primer diálogo que hubo entre el host y el dispositivo que se acaba de conectar. Bien, ahora yo antes le dije, che, ¿quién sos? Mandame el device descriptor. Ahora viene el proceso por el cual el device coloca el device descriptor. Ese device descriptor estaba en una tabla en la memoria flash del microcontrolador, con lo cual, al saber que me lo está pidiendo el host, apunto a esa tabla y saco los datos que se pusieron cuando se diseñó el firmware. Veamos paso por paso qué es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí estamos diciéndole, primero arrancamos con el start of frame, porque esto vendrá en la siguiente, en la siguiente trama, será el start of frame, una nueva trama, es decir, se le dio una trama de tiempo para que se preparara el device, y ahora que ya el dispositivo sabía que me habían pedido el descriptor del dispositivo, el device descriptor, le digo in, te voy a leer. Entonces te voy a leer dispositivo 0, endpoint 0, porque seguimos todavía con el dispositivo recién comenzando a identificarse. Y acá vendrá el paquete de datos que me va a colocar el dispositivo en un lenguaje, en una sintaxis preestablecida. Entonces, este será el paquete de datos en el cual vendrá la longitud del device descriptor, el tipo de device descriptor, el orden del device descriptor. Luego me viene la versión del USB en la cual está trabajando. Este es un video viejo que está trabajando en la versión 1.0 de USB. Y luego viene identificaciones del dispositivo en cuanto a clase, protocolo y subclases. Esto está estipulado por la norma de USB, que es lo que tiene que indicar, el significado, la sintaxis. Está en el libro, bien detallado en el libro de Axelson. ¿Recuerdan ustedes que habíamos dicho que se enviaba un paquete vacío para indicar el fin de una etapa? Bueno, aquí estamos enviando un paquete vacío en el cual, aparte del pedido de datos, no le estamos enviando nada más y le mandamos el CRC16 y el fin de paquete. Entonces, el device, cuando detecta el fin de paquete, mira todo lo que fue guardando en el buffer. Y ahí se da cuenta de que le enviaron un paquete vacío. Diciendo, bien, terminamos esta etapa, vamos a pasar a otra etapa ahora. Entonces, ese es el paquete de datos vacíos que significa terminó esta etapa de datos. Y ahora reseteamos desde la PC, reseteamos, damos una directiva de reset del dispositivo. Y ahora
le da dirección. Le dice ahora, te vas a llamar dispositivo número 2. Enviándole, ¿qué? Enviándole, fíjense, han pasado unas cuantas tramas. Entonces se le da un setup al dispositivo 0, endpoint 0, y luego se le envía un paquete de datos en el cual se dice, esto es setAddress, dispositivo 2. Entonces ahí es setAddress, es el código 05, y luego viene la dirección con la cual estamos seteando al dispositivo. Y bueno, ahora el que envía el paquete de datos vacío es el dispositivo. Cuando, por supuesto, el host le pide una lectura de datos. Entonces le envía un paquete de datos vacío diciendo, terminamos con esta etapa que era la del setAddress. Listo. Y ahora hay que entrar más en detalle. Ya sabemos entonces qué tipo de dispositivo es. Va a ser el dispositivo número 2. Y ahora vamos a pedir más detalles. Ahora ya no le pregunto quién sos, sino qué sos. Entonces, nuevamente, un frame bastante más alto que los anteriores. Setup, ahora dispositivo 2, endpoint 0. Y le pido que se siga identificando. ¿Qué significa este paquete? Es un acceso a un comando estándar getDescriptor. Es el índice del descriptor, el primero de los descriptores, el de más bajo orden, y le pido como máximo 12 bytes. Recuerden que eso también habíamos dicho que era un número mágico fijado por la normativa. Y ahora me contesta el dispositivo indicándome que el tamaño del descriptor del device es de 12 bytes. Y luego viene los detalles que le va solicitando, digamos que no es una tabla puesta al azar, sino que hay que saber llenar cada casillero. Para esto, paréntesis, para esto, buena parte de los fabricantes de microcontroladores que tienen la opción de USB permiten que uno, por medio de un script o bien por medio de una planilla Excel, vaya tildando y me genera vaya tildando la planilla y me genera automáticamente el código que se tiene que colocar en la memoria flash. Es decir que se simplifica mucho la creación de un dispositivo con los microcontroladores actuales. Bueno, seguimos preguntándole detalles a través de descriptores. Vamos avanzando en esa secuencia que iba de la descripción del dispositivo, de la descripción de las interfaces y de la descripción de los endpoints. Siempre con la misma secuencia. Start of frame, pedido de lectura de datos, y me contesta entonces, digamos, continuamos en el proceso. El microcontrolador sabe que me sigue interrogando, entonces no hay que empezar con todo la directiva de te voy a leer, sino que seguimos leyendo hasta que se diga lo contrario, o hasta que se corte el proceso. Y ahí me está dando más detalles, como por ejemplo, la identificación del vendedor, del fabricante. Si yo quiero tener en forma legal y lícita la norma USB, la directiva USB, tengo que pagarle a USB una buena cantidad de dólares, que creo, no recuerdo si eran 10.000 o 50.000 dólares, una cifra muy importante, con lo cual me da un número de fabricante. Evidentemente no es accesible para cualquiera, no es para un hobbyista. Entonces, yo puedo utilizar, si quiero, un número dado para don't care. Entonces ahí viene el descriptor del fabricante, el identificador del producto. Entonces, ¿vieron cuando dice
Kingston Data Traveler, ese sería el identificador del vendedor, y después me viene un numerito. Bueno, ese numerito viene como identificación del producto. Y luego del identificador del dispositivo. Y eventualmente, si quiero, un puntero a un string del fabricante en el cual dice, por ejemplo, Siemens, como en este caso. Y luego me viene la cantidad de configuraciones que va a tener. Fíjense, estoy haciendo lecturas sucesivas sin mandarle setup, porque quedó el setup original que dije te voy a leer. Entonces ahora está haciendo lecturas sucesivas. Y que tiene que quedar bien en claro, saben bien lo que están haciendo, tanto el host como el device. Entonces el device sabe que entró en una secuencia en la cual se está desnudando frente al host y le empieza a tirar tablas. Hasta que él finaliza esta etapa de datos enviando un paquete vacío. Y el device dice, ok. Seguimos preguntando cómo funciona el dispositivo. Ahora, fíjense, como terminamos antes una etapa de datos, ahora tenemos que decirle qué quiero hacer. Bien, ahí mando un nuevo setup. ¿A quién? Dispositivos 2, endpoint 0, endpoint de control. Y le envío de vuelta, ahora codificado, qué es lo que quiero hacer. ¿Qué significa esto? Siempre dirección de transferencia standard command, get descriptor, configuration descriptor. Bien, entonces ya estamos entrando en el detalle. Le pido la descripción y ahí me contesta con un paquete de datos el device diciéndome de qué se trata. Tipo, y acá me dice las características de la configuración, interfaces y descriptores de endpoints. ¿Qué cantidad de interfaces utilizo? Una sola. Y luego envía los atributos de la configuración. Sigue leyendo en forma sucesiva, no está enviando un nuevo setup, sino que sigue leyendo, y ahí sigo enviando detalles de, por ejemplo, el consumo máximo de energía en unidades de 2 mA para que me entre en un byte. Recuerden ustedes que puedo llegar a tener como máximo 100 mA de consumo en un dispositivo. Me ha sucedido alguna vez en la cual conecto un dispositivo y el sistema operativo de la computadora me dice no tengo capacidad de entregar energía a este dispositivo, con lo cual lo tuve que sacar. Y luego vienen el interface descriptor con, si tiene seteos alternativos, y cantidad de endpoints que utiliza en esta interfaz. Un solo endpoint. Sigue leyendo datos y ahí me viene un 0 que me dice, de acuerdo con los requerimientos de la usb.org, que es el intervalo para interrogar endpoints de tipo interrupt, es decir, con latencia. Es decir, que diciéndole, che, me tenés que atender seguido. Es decir, que me tenés que encuestar, por ejemplo, en todos los frames. Y ahí, de vuelta, nos aparece una finalización de etapa de datos por medio de un paquete vacío. ¿Preguntas? No, todo claro. Por mi parte no. Bien. Bueno. Este era entonces